Señor, clamamos por tu misericordia, necesitamos de ti en todos los aspectos de la vida, mi Señor. Hoy es un día que tú has puesto para que nos congreguemos públicamente y adoremos a ti públicamente. Por eso queremos exaltar tu palabra, mi Señor. Queremos aprender más de lo que dice tu palabra. Estamos tratando de ser una iglesia que sea agradable a ti, Señor, una iglesia que sea sana, que sea bíblica. Pero nada de esto tendría sentido si tú no respaldas los estudios, mi Señor. Por eso clamamos para que perdone nuestro pecado y que tengas misericordia. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos. Sabemos que no somos merecedores de nada bueno, mi Señor, pero creemos que tú tienes misericordia y que nos has perdonado en Cristo Jesús, Señor. Y por eso hay paz entre tú y nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Allí, hermano. Hermano, voy a hacer lo posible, ayúdame acá. Sí, está bien. No, un poquito más atrás. Ahí, un poquito más atrás. Ya, hermano. Hoy continuamos con nuestra clase de premembresía y también confirmación, reafirmación de los miembros. Esta vez vamos a estudiar lo que es la predicación expositiva. Y en modo de introducción quiero decirles que hace más de una década para acá ha surgido como más iglesias reformadas, ¿cierto? Cada vez es más común la fe reformada. Y esto es bastante bueno. Y ha sido la gran misericordia de Dios levantar hombres que no han enseñado doctrinas reformadas, hombres que se han dedicado a dar conferencias, series de sermones, han escrito libros para enseñar a la iglesia, como ya le dije, doctrinas, pero también para guiarnos a tener una iglesia sana o bíblica, ¿cierto? Estos hombres, Dios los ha usado por misericordia y ellos han comentado que para mantener una iglesia sana hay marcas que son importantes. Estas marcas que son importantes, como las clases que hemos visto, son practicar una membresía, tener una membresía establecida, también practicar lo que es la disciplina eclesiástica, ¿cierto? Ellos dicen que para que una iglesia sea sana es necesario se identifiquen con estas marcas, pero hay algo que es mucho más importante. Ellos consideran que una marca esencial para una iglesia es la predicación expositiva. Lo consideran aún más importante que tener una membresía establecida y que practicar la disciplina. Ellos dicen que una marca esencial de una iglesia es la predicación expositiva. ¿Han escuchado acerca de eso? ¿Tienen una idea de lo que es la predicación expositiva? Me gustaría conocer sus opiniones. ¿Sí o no? ¿Sí? Deme una definición, Juan. ¿Tú te dijiste que sí? Bueno, una predicación expositiva es la que se centra en la palabra y no en lo que piensa el predicador. Y va, como lo dice la palabra, exponiendo fielmente todo lo que el texto dice. O sea, sin poner doctrinas que tenga preconcebida el predicador, sino ser fiel a la escritura al momento de predicar. Pero sé que hay muchas definiciones de predicación expositiva, pero eso es más o menos lo que más sencillo podemos decir. Presentar la palabra de una manera ordenada, fiel, que le haga justicia al texto bíblico. Pablo, ¿y tú tienes una idea? Karina, ¿tienes una idea de lo que es la predicación expositiva? O sea, no, lo que dice hermano Juan ahora solamente que sea basado en la Biblia, ¿no? Que no sea ni ideas propias. Pero esta palabra es nueva para ustedes. Sí, pero han notado que hombres hacen conferencias para dar a la congregación concepto de lo que es una predicación expositiva, ¿cierto? El hermano Iván, ¿ustedes sí han escuchado la predicación expositiva? ¿Tienen un concepto acerca de eso? Sí, bueno, en realidad me sumo a lo que dice el hermano Juan. Sí me doy cuenta que hoy en día la predicación expositiva se le ha dado más importancia porque hasta hace, yo creo que años atrás, siempre predominaba
denominaba más las predicaciones temáticas, Sí. las predicaciones evangelísticas, Claro. pero la predicación expositiva siempre se dejó un poquito de lado, pero a veces creo que tiene que ver un poco también por el hecho de que a lo mejor los predicadores no estaban capacitados como para predicar de forma expositiva fielmente las Escrituras. Bien, creo, pero es como dice el hermano Juan, es una predicación fiel de las Escrituras de manera sistemática, bien. Que le haga justicia a lo que dice la palabra de Dios. Claro, correcto, e inclusive apoyándose con paralelos, textos paralelos que también reafirman lo que la predicación expositiva se está... Sí, ahorita vamos a ir desarrollando todo eso. Daniel, un concepto que tú consideras lo que es la aplicación positiva antes de seguir con el sermón, con la clase. Si me sumo a lo ya antes dicho, para agregar o complementar, decir que la idea de la predicación expositiva es decir lo que el texto o el autor de ese texto quiso decir a su audiencia primeramente. Sí. Y buscar también la aplicación a nuestro contexto. Sí. Bueno, dieron con muchas palabras clave. Contextualización, aplicar, hacerle justicia a lo que la palabra dice. Ciertamente eso tenemos que reconocer, y si queremos hacer una iglesia sana o bíblica, tenemos que saber lo que una predicación es positiva. Como yo les dije, estos hombres se levantaron y parece ser que ellos quieren que no solamente líderes o pastores o expositores sepan lo que una predicación es positiva, sino que ellos desean que los miembros, que la congregación sepan lo que una predicación es positiva, de modo tal de que sepamos dar una predicación expositiva, pero que también sepamos escuchar lo que es una predicación expositiva. ¿Sí? Esa es la finalidad. ¿Por qué? Si trajeron su confesión de fe, vamos a ir al capítulo 27, para que ustedes vean por qué la iglesia necesita saber o diferenciar entre un buen sermón y lo que no es un buen sermón. Perdón, el 26. Si lo tienen, vamos a leer el párrafo 11. El capítulo 26, el párrafo 11. ¿Lo tienen, hermanos? Sí, empiezo a leer. Vean lo que dice. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de la iglesia, según su oficio, estar constantemente dedicado a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está particularmente limitada a ellos, sino que otros, también dotados y calificados por el Espíritu Santo, para ellos, escuchen estas palabras, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben ser y pueden desempeñarlo. Y deben desempeñarlo. Entonces, la iglesia tiene que aprobar y llamar a estas personas que prediquen, que solamente, esta obra no solamente está para los líderes o pastores o obispos, sino que la iglesia tiene que aprobar y llamar a los que predican. ¿Por qué estos hombres quieren que las personas sepan o los miembros sepan lo que una predicación es positiva? Porque depende de cada uno de nosotros escoger los buenos sermones. Escoger buenos sermones te lleva a ti a escoger buenos hombres que prediquen expositivamente. Entonces, todos necesitamos saber qué es una predicación expositiva. ¿Por qué es importante la predicación expositiva? Como lo mencionaba el hermano Juan, porque expone lo que es la palabra de Dios. Por eso es la predicación expositiva. Expone lo que Dios dice. Hermanos, necesitamos diferenciar lo que es un buen sermón y lo que no es un buen sermón. Esto es esencial. Como les dije, tenemos que diferenciar en lo que es la palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios. El sermón es importante o la predicación es importante. ¿Por qué? Porque es el sermón que expone la palabra de Dios y no de los hombres. No me quiero detener dándole una importancia a lo que es la Biblia, porque ya ustedes lo están estudiando en la confesión de fe en el capítulo número 1, ¿cierto? Que dice que la palabra de Dios es suficiente, es la que tiene autoridad.
Entonces, obviamente, si ya saben lo que es la palabra de Dios, tenemos que buscar que los sermones sean la palabra de Dios, ¿cierto? La predicación expositiva entonces es importante porque es la palabra de Dios. Hay una reforma que aparece en la Biblia que me gusta muchísimo y es la que realiza el rey Josías, ¿sabes? Y esta reforma se inicia porque sus siervos encontraron la ley en el templo y ellos leen la ley delante de este rey y el rey se da cuenta porque estaba pasando todo lo que estaba pasando al pueblo de Israel, estaban pasando cosas malas. Y de allí él realiza una reforma. O sea que si nosotros somos fieles a lo que la palabra dice, puede haber avivamiento, puede haber reforma o podemos nosotros ser bíblicos y sanos. ¿Sí? Porque realmente la palabra tiene poder y tiene autoridad. Spurgeon decía que la palabra de Dios es como un león, solamente tienes que soltarla y él se va a defender solo. También comentarle que la reforma no la inició Juan Hus o Martín Lutero, sino que detrás de todo eso fue la palabra de Dios. Martín Lutero inició la reforma fue porque leyó, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? Entonces la palabra de Dios es la que tiene autoridad para iniciar todo estos avivamientos. Vean lo que dice Martín Lutero. Dice que me opuse a las indulgencias y a todos los papistas, pero nunca con fuerza. Simplemente enseñé, prediqué y escribí sobre la palabra de Dios. Por lo demás no hice nada. Y mientras yo dormía o bebía cerveza en Wittenberg con mis amigos Felipe y Asdor, la palabra debilitó tanto al papado que ningún precio o emperador le infligió jamás tales pérdidas. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Entonces tenemos que entender de que si nosotros somos fieles a lo que la palabra dice, van a ocurrir cosas. Y no digo que quizás vamos a ser unos reformados como ellos, pero sí vamos a ser por lo menos sanos y bíblicos. ¿Sí? Que es lo que buscamos, ¿cierto? Y también santos. La predicación en estos días, hermanos, ha sido evaluada y ha sido encontrada deficiente. Se ha analizado y se encuentra muy deficiente. ¿Por qué? Porque la mayoría se centra en el hombre y no en Dios. ¿Qué tenemos que darnos cuenta? Y yo sé que cuando ustedes leen la Escritura es fácil de identificar que la revelación de Dios, hermano, y el plan de redención no se basa tanto en los hombres, sino en Dios. ¿Cierto que sí? Esta redención es primeramente para la gloria de Dios. ¿Cuál es el resultado de la vida eterna? La misma palabra dice, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿cierto? Todo se basa en Dios, hermano. Entonces, si entendemos que el plan de redención y la revelación es para Dios y es para su gloria, entonces tenemos que entender que todo centro de acción o de predicación es Dios. El centro de la Biblia es Dios y su Cristo. Hay algo con lo que lucho y yo sé que con lo que también ustedes luchan es que nosotros no somos los personajes principales y que esta historia no se trata de nosotros. Nosotros si acaso vamos a vivir 70 años, 75 años, pero Dios ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros no somos los personajes principales de todo esto. Me gusta la palabra, me gusta cuando la Biblia nos lleva a entender esto. La Biblia en todos lados dice, para que nadie se gloríe, no es para ti. Dice que puso este tesoro, hablando del Evangelio, que este tesoro lo puso en vasos de barro, para que el poder de la excelencia para que el poder de la excelencia sea de Dios y no de los hombres. Y la justificación no es por obra, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. Esa palabra me gusta muchísimo. O sea, es todo a entender de que el centro de la Biblia no es el hombre, sino que es Dios. Y entender que, como le acabo de decir, la revelación y la redención no trata del hombre, sino de Dios. Esto va a ser para la gloria de Dios. Dios va a ser adorado y alabado al final de los tiempos, tanto por su misericordia como por aplicar justicia. Pero la predicación está centrada en el hombre, en cómo arreglar los problemas, cómo arreglar mi familia, mi matrimonio, mi finanza. Pero la palabra de Dios, a pesar de que tiene principios, la palabra de Dios nos ayuda en cuanto a estas cosas. Primordialmente no apunta a eso, sino apunta en cómo glorificar a Dios en estas cosas. Cómo glorifico a Dios en mi familia, cómo glorifico a Dios en mi finanzas, cómo glorifico a Dios en mi matrimonio. Y tiene principios para eso la palabra de Dios, pero no habla primordialmente de eso, sino en glorificar a Dios en mi matrimonio.
Dios es glorificado en mi matrimonio si yo respeto, no trato a mi esposa de manera áspera. Ahí Dios es glorificado. Y sé que todas estas acciones que nosotros hacemos, lo hacemos por amor a Dios. Todo tiene que ser el resultado, como la oración que nos pidió el hermano Daniel. Pero la predicación hoy en día ha sido selectiva. Es como un buffet. Tomo lo que quiero y lo que no quiero solamente lo salto. Entonces el predicador trata la palabra de Dios de la misma forma. Él tiene el texto en su mente, el tema, en su corazón, y él busca predicar todo esto. Y como consecuencia, entonces la iglesia se está nutriendo mal, está malnutrida. Estas predicaciones no son expositivas, nos pone el texto, no entra el pasaje para sacar del pasaje el tema, sino que nosotros, o las personas que no predican expositivamente, van con el tema a la escritura. Y allí está el error. Nosotros tenemos que sacar el tema de lo que dice la palabra de Dios. El propósito de la predicación es enseñar la palabra de Dios. No tenemos que crear ni inventar. Ya ha sido revelado todo. Yo lo que tengo que estudiar es el pasaje y revelar lo que Dios ya reveló. Quiero, si tú, Juan, me puedes ayudar, lee Nehemías 8:8. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ya, el idioma con que inició la Biblia es el hebreo. Después vinieron varias invasiones y se cambió al arameo. Allí, al parecer, habían olvidado mucho de lo que decía la palabra de Dios. Se levanta Nehemías, ayudándole al pueblo a entender y dándole sentido a lo que la palabra de Dios decía. Eso es lo que tiene que hacer un predicador. Utilizar la palabra de Dios y, como decía el hermano Daniel, explicar lo que dice la palabra de Dios. Ahí Nehemías dice que le daba el sentido a lo que decía la palabra de Dios. Hermano, voy a dar varios conceptos o definiciones de lo que es una predicación expositiva y no están tan alejados de lo que ustedes dijeron. Dice, la predicación expositiva es la predicación en la cual el principal punto del texto bíblico que se considera llega a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la vida actual. Entonces, el tema del pasaje bíblico es el tema que se va a explicar. Ese es el tema del sermón y este tema lo aplica a la iglesia. Se construye un puente entre lo que pasó hace mucho tiempo y lo que se va a aplicar a la iglesia. ¿Por qué es fácil construir un puente entre lo que pasó hace mucho tiempo que está escrito en la Biblia a la iglesia hoy día? Porque los corazones siguen siendo los mismos. Las demandas siguen siendo lo mismo, que es arrepentirse y creer en Cristo. Por eso, todo lo que aparece en la Biblia es aplicable actualmente. ¿Por qué? Porque las demandas son mismas, arrepentirse y creer en Jesucristo. ¿Por qué? Varias características de por qué es buena la predicación expositiva. Bueno, tiene la mejor intención bíblica, o sea que le hace la verdadera justicia a lo que dice. Presenta la información del texto tal cual Dios la reveló. Promueve la predicación con autoridad. ¿Por qué con autoridad? Porque si es lo que Dios reveló, entonces Dios lo va a respaldar, ¿cierto? Cuando decimos lo que la palabra dice, obviamente tiene el respaldo de Dios. Detrás de la palabra de Dios, entonces está la autoridad del Señor. ¿Sabes pues, también para qué es bueno la predicación expositiva? Porque protege de malas interpretaciones. Porque si estudias el tema, te vas a dar cuenta cuál es la interpretación verdadera. Entonces, la definición que quiero que se quede en su mente de lo que es una predicación expositiva es esta. La predicación expositiva es leer el pasaje, explicar el pasaje y aplicarlo. Esa es la definición que quiero que todos tengamos. ¿Qué es la predicación expositiva? Es leer el pasaje, explicar el pasaje y aplicarlo. Ese sería el concepto de lo que es una predicación expositiva. Se lee, que fue lo que hizo Nehemías. Se explica y se aplica a la iglesia. La predicación expositiva es el tipo de predicación que simplemente expone la palabra de Dios, toma un pasaje particular de la Escritura, lo explica y luego aplica el pasaje a la vida de la congregación. Quiero que vayamos a Mateo 18. Este pasaje de la Escritura sí es útil. Vamos a, si no me equivoco, el 16.
el 15, perdón. Y habla cómo se debe perdonar el hermano. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a unos o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que se pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy yo en medio de ellos. Entonces, escuchen esto lo que continúa. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermano, yo sé que ustedes han escuchado interpretación de este versículo. Y la interpretación siempre que dan predicadores no tiene nada que ver con lo que es el tema principal de este versículo. Este tema habla del perdón, de la disciplina y de la reconciliación. Porque le dije que prestaran atención en los últimos versículos del pasaje que acabamos de leer, porque Pedro lo entendió. Cristo, después que le dice todas estas cosas, Pedro entiende y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Se están dando cuenta que después que Cristo le dice todo esto, Pedro entendió de qué estaban hablando. Están hablando del perdón del hermano. Están hablando de una disciplina que si el hermano se arrepiente, él tiene que perdonarlo. Pero ¿cuántas veces no usan este pasaje para decir cualquier cosa menos lo que está realmente, no lo que es el tema principal? El tema principal trata del perdón, es el resultado de los últimos versículos. Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pero este pasaje se utiliza para hablar de oración, de que si están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y no es que no sea una mentira, porque ciertamente es una verdad, pero utilizar este pasaje de la Biblia para respaldar otro tema sería no hacerle justicia a lo que la palabra dice. ¿Pueden entenderlo? Porque este pasaje habla de la disciplina, de la reconciliación y del perdón. No estoy diciendo que esté mal decir que donde estén 2 personas o 3 personas congregadas allí está Dios, porque es una verdad. Pero realmente ese texto bíblico no se refiere a eso, se refiere a la autoridad que tiene la iglesia, y si la iglesia se reúne con esa autoridad, Dios lo va a respaldar. ¿Sí? Hermano, otra cosa que se me vino a la mente ahora, se me olvidó decirle cuando preguntaste de definición, también que la predicación, aparte de ser expositiva, debe ser cristocéntrica. O sea, debe enfocarse en Cristo y en el Evangelio, porque a un autor, no me acuerdo el nombre de él, decía que si no está Cristo en la predicación, no hay predicación. O sea, puede ser cualquier otra cosa si no está el Evangelio. Yo creo que en el momento de aplicar lo que estaba sucediendo, en el momento de la aplicación a la iglesia, allí es donde se tiene que ser cristocéntrico, ¿cierto? Aparte de que si uno toma libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todo apunta a Cristo. Yo creo que no se hace difícil llevar a la aplicación Cristo. Pero ciertamente es así, hermano. Si tú escuchas un sermón sin Cristo, wow, sería un sermón en vano y no tendría sentido. Pero sí, los sermones tienen que terminar con que las personas se arrepientan y crean en Cristo. Por eso mencioné que las demandas son las mismas. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el hombre tenía que solamente creer en Cristo. ¿Por qué fue salvo Abraham? Porque creyó en Cristo. Jesucristo en el Nuevo Testamento lo menciona. Abraham vio mi día y se gozó. Entonces vio que existía un Redentor. Todos estos hombres creyeron en un Salvador, en un Mesías futuro. Exponer la palabra a través, otro concepto es exponer la palabra a través de una estructura provista por el mismo pasaje. El pasaje mismo tiene una estructura, que fue, creo que lo mencionó Iván. Hay que predicarla a través de esa estructura que el texto tiene, preservando la intención original del autor. Esto es lo que no podemos saltar. Hay una intención que el autor tenía para escribir el libro, ¿cierto? Hay un motivo. Y no solamente que plasmó un pasaje bíblico y listo, quedó allí. No, hay una carta con finalidad, es una carta con propósito. Hay un libro que sea un libro histórico, hay un propósito, ¿cierto? Entonces las predicaciones tienen que preservar la intención original del autor.
tenemos que examinar bien el pasaje en contraste a la revelación bíblica. Eso es otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta. No solamente ver ese pasaje bíblico y ver toda su estructura, sino compararlo con otros pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos Santiago y empezamos a entender que el hombre se justifica por obra. Que el hombre se justifica por obra y lo dejamos allí, podemos cometer una herejía. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar eso a la luz de otros pasajes y ver que tanto el libro como Gálatas, los evangelios, Romanos, dicen que la salvación es por fe. Entonces, ¿de qué trata entonces el libro de Santiago? Eso tenemos que estudiarlo. ¿Cuál era el tema principal de Santiago? Bueno, evidencia de fe, que son las obras. ¿Sí? Entonces, hay que estudiar los pasajes bíblicos también a través de su estructura. Quiero que vayamos a Lucas, un pasaje que habla del rico y Lázaro. Y mire, justo lo que estaba diciendo el hermano Juan, termina esta definición y dice: tenemos que examinar el pasaje en contraste de la revelación bíblica para luego proclamar la verdad de una forma cristocéntrica. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el tema en un pasaje de la Escritura, tenemos que compararlo con otro pasaje de la Escritura y esto nos va a llevar a Cristo. Lucas 16. Tomando en cuenta el pasaje que leímos de Mateo, yo estaba como nuevo creyente y la persona que nos ayudaba a nosotros a entender las cosas de la Biblia, una vez le dijo a mi mamá, un hombre se estaba metiendo conmigo y yo le dije a ese hombre: mira, quédate quieto, porque lo que yo ato será atado en el cielo y lo que yo desato será desatado en el cielo. Para que tú veas, nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Pero eso se usa mucho, hermano. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los púlpitos han sido débiles y no explican lo que es lo que dice o el tema principal de la palabra de Dios. Y entonces, incluso este mismo pasaje de Mateo 18 se usa para atar al diablo. Y el diablo nada que ver. Ni siquiera aparece allí. Pero lo toman para eso. Ya, en este pasaje del rico y Lázaro, antes del rico y Lázaro, dice que está la parábola del mayordomo fiel. Y en los últimos versículos, que serían del 13 al 17, leamos, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a la riqueza, para que vayan viendo la finalidad de este pasaje. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dice: la ley y los profetas eran desde Juan, desde entonces el reino de Dios anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. También habla acerca del divorcio y empieza con el tema del rico y Lázaro. El tema principal parece ser acá que Cristo le está dando el verdadero significado a la ley. Se puede ver que los fariseos eran personas avariciosas, pero ¿sabes qué consideraban los fariseos? Que el tener prosperidad económica era significado del favor de Dios. Entonces ellos dicen: como nosotros estamos prosperando económicamente, tenemos dinero, significa que Dios nos está bendiciendo y que somos agradables delante de Dios. Y también nada que ver. Por eso es que Cristo después introduce, no sé si es una parábola, hay una discusión si es una parábola o no, pero introduce, le voy a decir parábola, la parábola de rico y Lázaro. ¿Por qué? Porque Cristo quiere dar a entender que por más que tú seas rico, no tienes el favor de Dios. A eso apuntaba Cristo, que ellos estaban incumpliendo la ley porque ellos eran idólatras, tenían un señor. ¿Y cuál era el señor de ellos? El dinero. Estaban violando la ley de Dios, pero ellos creían que no estaban violando la ley de Dios, sino que eran agradables a los ojos de Dios porque tenían dinero. Y ellos le dicen: no, ustedes tienen un señor y es el dinero, ustedes no le están dando el verdadero significado a la ley. Y no pueden pretender de porque ustedes estén prosperando económicamente tienen el favor de Dios. Y allí introduce lo que es la parábola del rico y Lázaro. El rico fue un lugar de tormento y Lázaro, que era una persona que no tenía una condición económica buena, fue al seno de Abraham.
¿Ven? Ese es el tema principal del pasaje del rico y Lázaro. Pero también este pasaje se usa para hablar de cualquier otra cosa. Al tú decir, utilizar este pasaje para hablar cualquier cosa, les digo, no le está haciendo justicia a lo que la estructura dice, porque la estructura te está apuntando a hablar de eso, ¿sí? Y tú lo puedes usar para hablar de muchos temas, el rico y Lázaro, pero no le vas a hacer justicia a lo que la palabra de Dios dice. Por tanto, tenemos que, como dice el concepto que le acabo de decir, tenemos que preservar la intención original del autor y mantener y estudiar la estructura que tiene alrededor del pasaje. Y por eso, bueno, las predicaciones positivas sistemáticas, o sea, seguidas, porque así nos preserva de caer en eso, en desviarnos con el texto para temas que uno quiera, a su gusto, sino que así uno lo va tratando todo, o sea, todo como está, el contexto del pasaje, los hermanos van a ir siguiendo el ritmo que lleva el libro, y eso pues, nos preserva de caer en sacar del contexto el pasaje. Sí, yo agradezco a Dios que cuando nosotros, o ustedes, tuvieron la intención de que nosotros pusiéramos la palabra de Dios, que empezamos por libros, porque ciertamente esto preserva eso, nos ayuda a no caer en malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque los temas los va a dar el libro a medida que nosotros vayamos desarrollando el libro. Si empezamos con Marco 1 y terminamos con Marco 16, termina en Marco 16, ¿cierto? Y terminamos con Marco 16, vamos a pasar por varios temas, por lo menos va a haber un momento donde vamos a hablar del adulterio y del divorcio. Y ya de allí se va a tocar ese tema, pero lo vamos a tocar por medio de toda la estructura que el mismo libro o los pasajes anteriores o los pasajes siguientes nos dicen. Y es muy diferente a que yo venga con un tema del divorcio en mi mente, con un prejuicio, y busque en la Biblia solamente un versículo para apoyar un tema que yo decidí. Es muy diferente. Se puede hacer, pero no debe ser la dieta de la iglesia. La dieta de la iglesia tiene que ser una predicación expositiva. Entonces, comentario, dice, tanto los pastores como las congregaciones, escuchen esto, todos, hermanos, no solamente los que se separan aquí en el púlpito, tenemos que saber lo que es una predicación expositiva, todos. Deben comprometerse con la predicación expositiva. La predicación expositiva es el tipo de predicación que simplemente expone la palabra de Dios. Toma un pasaje particular de la Escritura, lo explica y luego aplica el significado del pasaje en la vida de la congregación. No se le olvide esa definición, hermano. ¿Qué es una predicación expositiva? Una predicación que lee el pasaje, explica el pasaje y lo aplica. Es fácil. Yo creo que en lo que más se equivocan hoy día los expositores en explicar el tema o el pasaje de la Biblia. Porque ellos utilizan el pasaje pero no lo explican. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que estudiarlo y creo que quizá eso es lo que más les cuesta, estudiar, buscar comentarios, qué es lo que el pasaje está diciendo. Pero yo creo que allí es donde más se equivocan, en explicar el pasaje bíblico. Entonces, toman un pasaje particular de Escritura, lo explican y luego aplica el significado del pasaje de la vida de la congregación. Esto es lo que es una predicación expositiva. Es el tipo de predicación más orientado para llegar a lo que Dios quiere decir a su pueblo y a los que no son su pueblo. Un compromiso con la predicación expositiva es un compromiso con oír la palabra de Dios. A veces la gente confunde lo que es una predicación expositiva con leer un versículo y luego predicar un tema vagamente relacionado con ese versículo. Esto es lo que se ve mucho, hermano. Utilizan un versículo y van al versículo cada 15 minutos, pero ni siquiera explican el versículo. Porque dicen y dicen y dicen, pero nada que ver con lo que está transmitiendo el autor. Cuando un predicador exhorta a una congregación sobre un tema de su elección, utilizando textos bíblicos solo para respaldar su punto de vista, nunca predicará más de lo que ya sabe. Y la congregación solo aprenderá lo que el predicador ya sabe. A mi hermano como ejemplo, ustedes cuando se preparan un sermón, cierto que uno averigua cada vez más y es una riqueza porque uno va como que aprendiendo más, ¿cierto? Y esto es lo que tiene que transmitir el predicador. Lo que la Biblia nos está enseñando, enseñarles a ustedes. ¿Por qué? Porque si solamente utilizamos la palabra o el pasaje bíblico para apoyar lo que nosotros decimos, ya nosotros en nuestra mente sabemos lo que vamos a decir.
y nada que ver con la palabra de Dios. Entonces estos predicadores tienen su estructura, tienen su estudio y sus temas en sus mentes para apoyar su sermón. La predicación expositiva requiere más que esto. Se requiere una cuidadosa atención de toda la estructura del pasaje, ya que tiene como objetivo hacer que el mensaje principal del texto bíblico sea el mensaje principal del sermón. Tipo de sermones. Está el sermón impresionista, o también se puede decir el sermón temático, que busca, el sermón impresionista, solo hasta allí. Busca cosas que sabe que tendrán impresión inmediata sobre sus oyentes. Un estudio detallado del texto puede esperar. Las personas que predican impresionistas solamente buscan impresionar temas que sean relevantes, hermano. No es controlada por la realidad del pasaje, ignora los contextos, los contornos históricos, literarios y teológicos del texto. Eso serían los predicadores, por ejemplo, que no tienen ninguna preparación, sino que llegan ese día y dicen, bueno, el Espíritu me va a ayudar, y toman cualquier texto y se paran. Sí. Tienen una buena elocuencia y quizás se apoyan en que son buenos expositores, pero nada que ver con la palabra de Dios. Lo que quieren es impresionar, buscan temas que les fascinen a los oyentes. Podemos hablar del dinero, cómo puedo hacer para que tu vida sea mejor. Quieren es impresionar, pero ellos pasan por alto todo eso, ignoran lo que son la escritura del pasaje, ignoran los contornos históricos, los literarios, los temas teológicos. ¿Por qué hacen esto? Porque no quieren aplicar las herramientas que se tienen que usar, que es estudiar la palabra de Dios. Este ejemplo me lo pasó el pastor Gabriel y dice que imaginemos que un predicador tiene que dar una clase para padres. Se usa muchísimo, ¿cuál? El pasaje de 1 de Samuel, Elí, ¿cierto? Dice, tú puedes presentar a dos grupos de padres, Elí como Ana, decir que Elí fue un mal padre y Ana fue una madre responsable. Esto es lo que hace todo el mundo. Entonces puedes llegar a decir, tenemos a malos padres que permiten muchas cosas a sus hijos y los padres buenos que los instruyen en los caminos de Dios. Los buenos padres siempre están presentes para enseñar las cosas de Dios y los malos no. De la predicación deja a todos alentados, impresionados, pero echó por tierra el mensaje principal del texto o del pasaje. No es la crianza, sino es la santidad de Dios. La adoración en el templo estaba siendo contaminada, ¿cierto? Por eso, si nosotros ignoramos toda la estructura, fácil llegamos a un tema de los padres, pero el pasaje da mucho más que eso. Si tú ves toda la estructura, era que Dios estaba siendo blasfemado, la adoración no estaba siendo agradable ante Dios. Entonces, los hijos de Elí estaban profanando el templo del Señor. Y Elí no los estorbó. Entonces, el problema es que a la gente le encanta este tipo de sermón, los calificamos como buenos y le damos gracias al pastor porque le da ánimo para seguir criando a sus hijos. Pero cuando se habla de la santidad de Dios es como muy exagerado. Como les dije, los pasajes de la Biblia tienen temas y tienen principios que nos ayudan a ser buenos padres. Pero a veces los temas principales no tienen nada que ver con lo que ellos consideran que es el tema principal. Por lo menos en este pasaje el tema principal era la santidad de Dios. Y este estudio decía que no es que no podamos enseñar acerca de la crianza de los hijos con este pasaje, eso también quiero que lo entiendan, sino que no podemos perder de vista la idea central del pasaje. Dios no estaba siendo adorado en el templo, ¿sí? Entonces, como les dije, nosotros acá damos clase entre los sermones y no significa que uno no pueda utilizar esos pasajes para enseñar acerca de los padres, cómo tienen que ser los padres, pero en los sermones sí no debemos permitir que esto suceda. Hay otra predicación, en esta clase que me pasó el pastor Gabriel, tipo de predicación que es la predicación ebria. Y dice, algunos predicadores usan la Biblia de la manera que un borracho usa un poste de luz, más para apoyo que para iluminación. Así que simplemente toman los versículos solamente para apoyar. El predicador cree que la iglesia está falta de amor, así que toma una serie de versículos para exhortar a los hermanos. No es que esté mal eso, ya que a veces es necesario hablar sobre ciertos temas, pero el peligro es que siempre se predicará la idea del predicador
sin un estudio del pasaje y se corre el peligro de sacar los textos fuera del contexto. Ese es el peligro. Esta predicación consiste en que si yo quiero hablar de la familia, entonces ya yo tengo mi tema en mi mente y lo que tengo que ir a la Biblia a buscar en un buscador familia y solamente buscar los versículos bíblicos que hablan acerca de la familia. Entonces tengo una idea y esto es peligroso porque ya hay una idea que está preconcebida y hay que cuidarse de esto. Porque la intención que precede no es la intención que quiso el autor, sino el expositor. Y allí está mal. Imagínense que yo venga y diga, considero que el hermano Juan está en un pecado específico, adulterio. Y yo mi sermón siguiente diga, como el hermano, creo que el hermano Juan está en adulterio, voy a hablar del adulterio. Eso sería un error. No podemos utilizar el púlpito para multiplicar mis intenciones o deseos, sino para la palabra de Dios. Va a haber un momento en que la palabra de Dios va a hablar del adulterio y lo va a confrontar, pero no debería ser la dieta. Utilizar nuestras intenciones o deseos para los sermones no puede ser. Cuando usas solo un versículo para apoyar tu sermón, estás ignorando toda la estructura del pasaje y en ese sentido perder lo que quiere decir el verdadero autor. Se puede predicar así en ocasiones, pero no debe ser la dieta de la iglesia. Obviamente en ocasiones el sermón puede ser temático, pero no siempre. Por eso les digo, no es que se cierren todas las puertas donde diga, ya, tenemos que predicar siempre positivamente. No, porque pueden haber, como lo que pasó hace 2 semanas, que fue la celebración de la Reforma. Se pudo haber hablado un domingo acerca de la Reforma y no precisamente pudo haber sido expositivo, sino que pudo haber sido un sermón temático, ¿cierto? Entonces no cerramos las puertas a las predicaciones temáticas, pero sí decirle y advertirle que es peligroso, pues, y que no deberíamos permitir tanto los sermones temáticos, sino en ocasiones, como por ejemplo eso de la Reforma. Sino que nuestra dieta regular de todos los domingos, los sermones tienen que ser expositivos. Buscar un libro de la Biblia y empezar desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Y los temas los va a ir dando la Biblia. De modo tal de que el tema de la próxima semana va a ser el tema que continúe. ¿Cierto? Bueno, sí. Yo creo que la predicación temática no es mala en sí misma, porque una buena predicación temática va a exponer los textos que va a usar de apoyo en el contexto, porque va a buscar los temas que hablan en el contexto correcto de lo que él quiere hablar. Eso haría un buen predicador que haga una predicación temática. El problema de la predicación temática es que lo que tú ya has dicho, que si todas las predicaciones son temáticas, nunca vamos a tener todo el consejo de Dios. Y ahí es donde nuestro corazón entra en juego y va a querer predicar de lo que a uno le acomoda. Cuando llegan los temas que son incómodos, no los voy a predicar, quizás. Sí, por eso no se cierra la puerta, pero es un peligro, Sí, precisamente por lo que tú acabas de decir. Porque ya nosotros tenemos el título o la estructura o el tema en nuestras mentes, entonces ya hay un prejuicio. Entonces, ¿qué es lo que va a preceder? La intención del predicador y no la intención del autor, ¿me entiendes? Y allí estaría el peligro. Por eso es que nosotros tomamos los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya estamos garantizando que nuestra intención no es la que va a preceder, sino que si nosotros estudiamos el pasaje y su estructura, vamos a dar con el tema principal y la intención del autor. ¿Sí? Para terminar, quiero decirle que nosotros tenemos que caracterizarnos por saber lo que es una predicación bíblica y por escuchar expositivamente. Tiene que ser algo que nos defina, hermanos. Ustedes que van a ser nuevos miembros y nosotros también, tenemos que, por lo que dice la confesión de fe, hermanos, tener cuidado con esto. De verdad. Porque yo siempre les digo a ustedes que nosotros la tenemos fácil. Porque ya estos hermanos que ya no están con nosotros ya definieron todo. Y nosotros no solamente tenemos que estudiar y aplicarlos. No estamos como que averiguando, buscando cómo hacer una iglesia sana. No, ya las herramientas están. Solo tenemos que aplicarlas, darle el sentido. Entonces aquí la confesión de fe se levantó y dijo, ok, la predicación está abierta para todos.
pero que la iglesia los llame y que los evalúe, ¿sí? Y que la iglesia sepa lo que es un buen sermón, que la iglesia sepa lo que una predicación es positiva. Por eso le dije, es considerado esencial el que nosotros sepamos lo que una predicación es positiva. Porque yo sé que ustedes mismos saben también que lo que está dañando es eso. Yo creo que la mayoría de aquí salimos de otras iglesias y sabemos que los sermones ni siquiera son bíblicos. Están orientados al hombre, el hombre es el que es el primer lugar, o está orientado a cosas económicas como son las iglesias de la prosperidad, o terminan siendo legalistas y no estudian bien lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces nuestro compromiso, como lo dije en la definición que les expliqué, nuestro compromiso tiene que ser con saber lo que una predicación es positiva. Aquí estoy dando solamente luz de lo que es una predicación es positiva. A pesar del concepto, la definición no es tan complicada, es leer, explicar el texto y aplicarlo. Pero este tema es mucho más profundo. Así que les invito a que puedan seguir estudiándolo. Por el tiempo no podemos seguir indagando más, pero aquí estamos tratando de darle las marcas de lo que es una iglesia sana o bíblica. ¿Sí? Oremos para terminar. Creemos que tú, Señor, eres veraz. Creemos que la verdad está en ti. Creemos que tu palabra es la que tiene la autoridad y el poder para transformar, para crear avivamiento, para crear reformas. Pero nosotros somos tan débiles. A veces nuestras intenciones no son buenas, Señor. Como decía Jonathan Edwards, nosotros siempre terminamos manchando hasta los sermones, hasta nuestro arrepentimiento. Por eso queremos que preceda tu intención, queremos que preceda es tu palabra, mi Señor. Pero guárdanos es de ser una iglesia que no predique tu palabra, mi Señor. Ayúdanos a tener como importante tu palabra, como la única fuente de autoridad. Te pido que nos ayudes. Ayúdanos a los que estamos dirigiendo, a los que estamos predicando sermones, mi Señor, a hacerle justicia a lo que tu palabra dice. Creemos por lo que estamos estudiando que la predicación es positiva, lo que más se apega a lo que tu palabra dice. Por eso, guárdanos como iglesia a avanzar, Señor, y a tener marcas definidas como practicar la disciplina eclesiástica, también tener una membresía establecida y también, por esto que acabamos de estudiar, como que nuestros sermones sean predicaciones expositivas. Guárdanos del error, mi Señor. Lo que queremos es ser agradables ante tus ojos, mi Señor. Eso es lo que queremos. Que todo gire para ti, que tú seas lo más importante, que no sea el hombre, sino tú exaltado, alabado y adorado. Te lo pedimos, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros como iglesia. Lo pedimos y suplicamos, ten misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.